Buenos días, usuarios del comercio. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Soy Patricia Castañeda y el día de hoy vamos a hablar sobre la comida criolla o la comida peruana, pero cómo combinarla para que esta no nos caiga pesada y además no nos excedamos en cuanto a las calorías y sea comida de una manera saludable. El día de hoy estamos con Laura Astete de Nutriactiva. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar con la primera comida y la comida más importante del día, el desayuno. Los peruanos solemos comer tamales, humitas, chicharrones, sobre todo en estos feriados largos que nos reunimos con la familia, muchos tienen buffets y ese tipo de cosas. ¿Este tipo de comida es adecuada para nosotros? Definitivamente sí, la comida peruana, la comida criolla es muy adecuada y ya sea en el desayuno o en otras comidas hay que respetar algunos parámetros. Estos son con qué los combinamos, la cantidad y la forma en que preparamos dichas preparaciones, ¿no? Dichos alimentos. En cuanto a lo que es el desayuno específicamente, de hecho tamal, humitas, chicharrones incluso son muy buenas opciones. También tenemos choclo con queso o diferentes panes regionales o, por ejemplo, en la selva consumen mucho plátano asado y todo eso es muy bueno. Lo que sí estaría, por ejemplo, un poco dificultando que tengamos una alimentación balanceada sería, por ejemplo, si comemos el chicharrón, comer la parte que es lo que le llamamos cuerito, que es pura grasa, entonces eso sí es inadecuado para nuestra salud, mucho más si es en exceso. Entonces definitivamente la comida peruana per se no es dañina para nada, no, es muy buena, es preparaciones naturales, preparaciones hechas en casa generalmente y por supuesto que son muy nutritivas. Antes de continuar con la entrevista es bueno recordarles a ustedes, cibernautas, que nos pueden hacer las preguntas abajo y la nutricionista Laura Astete muy contenta les va a responder. Pero existe un mito de que la comida peruana está llena de carbohidratos. ¿Estos son buenos o malos para la salud? Bueno, como dije anteriormente, es muy importante con qué los combinamos, cuánto comemos y, por ejemplo, el que con qué los combinamos. A veces, si consumimos, por ejemplo, una papa a la huancaína de entrada, que es un buen plato por sí mismo, y después, por ejemplo, nos servimos una cantidad grande de arroz con pollo, definitivamente estamos sí provocando un ligero desbalance en esa comida, porque estamos juntando solamente carbohidratos por un lado, o sea, alimentos con gran cantidad de carbohidratos como papas y alimentos con gran cantidad de carbohidratos como arroz. Pero si, por ejemplo, combinamos el arroz con pollo con una ensalada criolla al lado, estamos balanceando, estamos comiendo muy bien y estamos comiendo comida peruana. Otra forma de balancear sería, por ejemplo, utilizar, siguiendo con el ejemplo del arroz con pollo, su arroz con pollo acompañado con un postre sabroso que puede ser una mandarina o cualquier otra fruta. Entonces, la idea es que el plato por sí mismo no tiene ninguna desventaja. El tema es cómo lo combinamos y las cantidades, que es otro tema, ¿no? Los peruanos estamos acostumbrados a comer taipa, entonces comer mucho en exceso, por supuesto que no es adecuado. Pero la comida en sí no tiene nada de malo. Estamos hablando de comida natural. El arroz es bueno, las papas son buenas, el camote también. Y la carne, cualquier tipo de carne, ya sea de cerdo o de pescado o de pollo, también es buena. O sea, no es nada malo. El tema son las cantidades y el tema es también cómo los combinamos. Ahora que ya estamos en la hora del almuerzo, mejor dicho, hemos tocado el tema del almuerzo, ¿cuál debería ser la manera correcta de combinar nuestro plato? Bien, en lo posible, siempre es importante ingerir dentro de cualquier comida casi todos los tipos de alimentos posibles. Lo que generalmente obviamos en cada una de nuestras comidas son las frutas y las verduras. Es lo que más nos saltamos, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, en el almuerzo se puede incluir ya sea una ensalada por un lado o dentro de las comidas, digamos, agregar algunas verduras dentro del mismo plato,
hacer un saltado, no solamente un guiso de carne, sino agregarle algunas verduras al guiso de carne, variar ligeramente la receta o tal vez agregarlo al costado, pero también en lugar de un grupo de verduras se puede ingerir después de las comidas alguna fruta. Eso no tiene nada de malo, es totalmente saludable. Y en el caso de las personas que son vegetarianas, ellos tienen una alimentación muy alta en carbohidratos. No digo que eso sea malo, pero suelen reemplazar, como no consumen carne y otros, pollo, etcétera, suelen combinar mucho arroz integral, mucha menestra, y todo eso es carbohidrato. Entonces, para ellos, ¿cuál sería tu recomendación? Bien, lo que pasa es que carbohidratos es un nombre muy amplio, ¿cierto? Tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que han perdido toda esa fibra, digamos, el azúcar simple, tenemos también la harina, el arroz blanco, totalmente blanco, el pan blanco. Todos esos son, digamos, están más llenos de carbohidratos simples, y los complejos, los carbohidratos complejos, que son muy buenos, están todos los que están dentro de las frutas, las verduras, los tubérculos como papa, camote, yuca, o también parte dentro de las menestras. No son malos los carbohidratos, no para nada, es simplemente tratar de incluir cada vez más en nuestra dieta los carbohidratos complejos, más que los simples. Y no, para nada es que está mal comer carbohidratos. Una pregunta, tenemos preguntas del público. French de la Cruz pregunta que en Cajamarca se consume mucho la moringa. ¿Qué tan saludable es? La moringa. La moringa. No estoy, podría por favor un poco, me gustaría, disculpen, no conozco muy bien la moringa, pero si es un vegetal, bienvenido sea. Si es alguna preparación en base a carbohidratos, genial. Es una buena alternativa. Como dije, el problema no es en sí el alimento, el problema es cuando uno tiene, digamos, las cantidades abundantes, ¿no? Y también la combinación. Tenemos otra pregunta de Joas Céspedes. Te pregunta ¿qué dosis son recomendables para cada comida al día? Bien, eso depende de cada persona, de su actividad física, su edad, sexo, digamos, etapa de la vida, ¿no? Si está en crecimiento, si es un niño, si es una mujer gestante, si es un anciano, de muchos factores. Pero en general uno debe consumir, tiene que consumir lo que tiene dentro de lo que es el plato, ¿no? Hay una herramienta muy fácil de entender que se llama My Plate en inglés, o Mi Plato. Nos da mucha información y es bastante didáctico. Es simplemente que dentro de nuestro plato o lo que nosotros nos sirvamos, consumamos por lo menos la mitad de frutas o verduras. Es muy necesario, o sea, todo lo que vayamos a comer, la mitad, frutas y verduras. Y el resto se reparte entre carbohidratos, por un lado, como que vienen, por ejemplo, a partir de arroz, papas, camote, yuca, todo esto, y fuentes básicamente de proteínas, como puede ser carnes o proteínas vegetales como las menestras. Entonces, en general, ¿cuánto debe comer uno? No puedo dar una respuesta porque eso depende de cada persona, ¿no? De su actividad física incluso, pero en general, cuando uno observa que con los años no está ganando peso y se siente saludable, entonces está comiendo adecuadamente. Yo recomiendo siempre en esos casos, para estar seguro, y si la persona ya observa que está con los años subiendo de repente de peso y no se siente tan saludable como debería, siempre es bueno consultar ya en ese momento un nutricionista. Hay en el Perú 6.500 nutricionistas y pueden consultar a un nutricionista y conocer con mucho más detalle su caso propio. Es muy difícil dar una respuesta sin saber tantos detalles. Y si uno va a un buffet por el almuerzo o en la cena, ¿cuál sería tu recomendación a todas esas personas que están con un montón de platos y se van sirviendo poco a poco? Bueno, definitivamente en los buffets es muy difícil controlar la cantidad que uno come. Yo sé que es muy difícil considerar cuántas calorías come uno diariamente. Lo ideal, como dije, es no excederse.
y consumir lo que a uno, en general, pues es una recomendación muy general, pero obviamente eso depende de cada persona, consumir lo que uno se sienta satisfecho, no llenarse hasta el exceso, hasta decir ya no me entra un granito más de arroz, sino comer comer lo suficiente como para uno sentirse ya estoy bien, ya no tengo hambre. Hay mucha gente que come también por ansiedad, ¿no? Comen muy rápido y ni siquiera en 5 a 10 minutos y ni siquiera disfrutan la comida. Entonces lo ideal para poder comer bien es comer masticando las veces que se requiera, ¿no? Hay mucha gente que pasa la comida sin siquiera masticarla. Entonces comer tranquilamente, comer sin mirar la televisión, comer sin estar leyendo, comer concentrado en lo que uno hace. Hay una cantidad de, no sé, masticada, si se puede decir. Bueno, es muy difícil. Personalmente yo no puedo contarlas, pero siempre y cuando uno esté comiendo tranquilo y disfrute el momento, como cualquier otro momento, ¿no? Lo disfrute, esté comiendo de una manera sana, sin presionarse por el tiempo, sin estresarse, está bien. Y en la cena hay muchas personas, acá estoy leyendo aquí en los comentarios de este Facebook streaming, que no cenan, no están acostumbrados a cenar, creen que dejando de cenar van a bajar de peso. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en realidad no es nada cierto, más bien es todo lo contrario. Cuando nosotros no cumplimos las 3 comidas mínimas del día, que son desayuno, almuerzo, cena, y saltamos algunas de ellas, lo que le estamos diciendo a nuestro cuerpo es ponte en modo de ahorro. A raíz de eso, el cuerpo, cada vez que ingrese una comida en cualquier otro momento del día, lo que hará será ahorrar al máximo. Significa que no las va a utilizar. Nos pondrá en un modo de ahorro, nosotros estaremos más lentos sin quererlo, y realmente lo que va a suceder es que el cuerpo va a aprovechar al máximo cada una de esas calorías ingeridas, digámoslo. Se van a almacenar almacenar dentro de nuestra cintura o en alguna otra parte del cuerpo. Entonces lo ideal es comer siempre las 3 comidas del día, desayuno, almuerzo y cena. Eso es totalmente saludable. Nuevamente, las personas tienen que considerar que la cantidad debe ser adecuada para cada uno, y además otra cuestión es muy importante: en el caso de la cena hay que terminar de cenar 2 horas antes de acostarse a dormir, para que eso esté bien digerido y para que sea bastante saludable para nuestro organismo, para que el alimento realmente nos alimente y no nos perjudique. En la cena debemos comer lo mismo que hemos ingerido en el almuerzo, es la mitad de la cantidad. Un yogur con cereal basta. ¿Cuál sería la recomendación en el caso de la cena? Sí, nuevamente, ya sea en la cena, desayuno o almuerzo, como dije inicialmente, lo que tenemos que respetar es una alimentación balanceada. Balanceada no significa más que comer todo tipo de alimentos que tengan carbohidratos, grasas y proteínas, todo. Y entonces, tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, tiene que haber este balance. Y por supuesto que las cantidades en la cena van a ser menores. Para que tengan una idea, el 40%, o sea, en la dieta, más o menos en desayuno, almuerzo y cena, se reparte un aproximado de 30% en el desayuno, 40% en el almuerzo y un 30% en la cena. Es decir, más o menos uno va haciendo un cálculo mental, ¿no? O sea, no es que coma la mitad, porque si fuera 40 sería... Eso es lo ideal. Obviamente ya uno va manejando de acuerdo a sus gustos y a su tiempo, a lo que... Tenemos otra pregunta, es de Carlos Yalán. Los universitarios, que no está relacionado a la comida criolla, pero igual vamos a ver si se puede responder. Los universitarios no tienen tanto tiempo para comer. Y si les puedes dar un consejo para que ellos coman algo que sea rápido de hacer y sea saludable. Claro, lo ideal para los universitarios sí es muy difícil con los cortos tiempos, y lo que sugiero es que traten de, en lo posible, si es que no tienen la opción de comer en la misma universidad, porque hay comedores, puedan llevar comida de casa, es lo más saludable, y llevar siempre alguna ensalada, por ejemplo una ensalada cocida o algunas frutas, es bastante bueno incorporar frutas. Yo recomiendo realmente no reemplazar tal vez golosinas por almuerzo, eso no es para nada saludable y va a afectar incluso en la performance, en el desempeño de cada uno como estudiante o como trabajador.
Entonces lo ideal es comer comida casera. Si no se puede llevar comida casera, es comer algo en algún comedor de la universidad. Pero cuando yo digo comer con tiempo, no significa media hora, sino por lo menos 10 minutos. Y tranquilos, ¿no? Porque si uno come con estrés y sin disfrutarlo, es lo mismo que nada, ¿no? Otra vez regresando a la comida criolla no solamente va sola, sino también están los riquísimos postres. Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede consumir postres de noche? Sí, es una pregunta que en realidad nuevamente todo depende de la cantidad. Por ejemplo, un suspiro a la limeña, ¿de qué tamaño es? Generalmente es algo muy pequeñito, ¿no? Entonces las cantidades que requerimos, que podemos consumir de azúcar son muy pocas. Lo mejor es no excedernos en el azúcar, porque el azúcar, sé que es un gusto, pero el azúcar que viene, que le echamos al café, al té, puede también ser comido dentro de las frutas. Por ejemplo, consumir frutas, si es que desean una manzana al horno o algún plátano asado, es bastante sabroso. Claro. Y en cuanto al postre, nuevamente son las porciones. Sí. En el caso de los postres, las porciones, si son porciones pequeñas, no hay ningún problema, se puede disfrutar. Siendo realistas, arroz con leche, mazamorra morada, pay de manzana, que no necesariamente son peruanos, porque tienen un origen español, pero se suelen comer en estas fechas. ¿Recomiendas que la porción sea muy pequeña o pequeña? Pequeña, simplemente, no muy pequeña, pero en el caso de la mazamorra es genial porque está llena de frutas y de verdad que mientras más frutas tenga, le da un mayor dulzor, entonces podemos bajar un poco el azúcar al momento de prepararla. Y lo que sí insto es que a cada uno, ya sea en las casas o en los negocios, comencemos a pensar un poco más en nuestra salud, porque la comida debe ser algo que disfrutemos y al mismo tiempo nos beneficie, en corto plazo y en largo plazo. Es decir, ¿por qué salud tiene que estar, ¿no?, en un divorcio del tema del gusto, ¿no? O sea, siempre debe ser, tenemos que buscar un punto medio. Entonces, como nutricionista jamás voy a prohibir ninguna comida peruana, o sea, es deliciosa, es parte de mi tradición peruana. Entonces, definitivamente podemos buscar alternativas y comenzar viendo el tema de las porciones, cómo los preparamos, tratar de agregar un poquito menos de azúcar y agregar más frutas. Entonces, ver todo eso, poco a poco lo vamos a cambiar. Ya para concluir, sobre el alcohol, ¿cuánto es lo que la comida muchas veces está acompañada con alcohol? ¿Una copa de vino o un vaso de cerveza? ¿Cuál sería la porción o proporción adecuada? Bueno, el alcohol no es algo que yo pueda recomendar, o sea, no es algo que un nutricionista recomiende, pero en el caso de que las personas consuman un vaso de cerveza o una copa de vino, sin que sea diario, no es ningún inconveniente, pero como nutricionista no es algo que yo recomiende. Algo que sí es importante tratar de evitar es asociar, por ejemplo, una gaseosa con la comida criolla. O sea, podemos consumir otro tipo de alimentos. La chicha morada es peruana y hay otro tipo de bebidas que podemos consumir que son mucho más saludables que las gaseosas. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, usuarios, por conectarse. Será hasta una nueva transmisión en vivo. Gracias. Feliz día de la comida criolla.